Bueno, continúo con la explicación. Después de las obras de teatro, en la clase 2 van a encontrar los diálogos dentro de textos narrativos. ¿Cuáles son los textos narrativos que estamos viendo en esta clase o que comenzamos a ver? Son los cuentos y las novelas. Hay más textos narrativos, las leyendas, los mitos, ¿bien? Pero bueno, en esta clase van a encontrar un fragmento de un cuento de Julio Cortázar, como encontrar un fragmento de esa obra de teatro de Roberto Art. Son pequeños pedacitos, fragmentos, como para que ustedes vean cómo aparecen los diálogos en estos textos. Es decir que acá, a esta altura de la clase, están tomando contacto y están leyendo el segundo tipo de texto literario, que son los textos narrativos, que pertenecen al género narrativo. Las obras de teatro al género dramático y las novelas y los cuentos al género narrativo. Bueno, acá no estamos estudiando el género narrativo, acá estamos estudiando los diálogos dentro de un cuento o dentro de una novela. Bien, los cuentos y las novelas nos cuentan una historia. También estamos acostumbrados a este tipo textual porque cuando éramos chicos nos leían cuentos, laseños, en casa, nosotros tal vez le contamos a los sobrinos, a los hijos. Bien, entonces no estamos tan lejos de los cuentos. Alguna idea tenemos, o a algunos les gusta mucho las novelas y bueno, y leen libros de novelas. Hay muchas novelas históricas, románticas, policiales, bien. Ya vamos a ir avanzando y leyendo. Bueno, hay una manera en la que en un momento vengo leyendo la historia y los personajes hablan. Entonces se van a encontrar ahí con la raya de diálogo, que ya lo estudiamos en la clase anterior. Bien, entonces tenemos una raya y habla un personaje. Otra raya habla otro personaje. Bien, eso es lo primero a entender en cuentos y novelas. Lo segundo es que en algunas partes pueden encontrar una segunda rayita, o sea, la raya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y otra raya. ¿Por qué hay otra raya acá? Porque a continuación el narrador, el que nos está contando la historia, va a aclarar algo como un elemento paralingüístico o nos va a seguir contando la historia. Entonces, lo que dijo el personaje queda entre dos rayitas. La primera, para avisar que va a hablar, y la segunda, que cierra lo que está diciendo y continúa la historia. Bien, atentos porque los cuentos y la novela van a encontrar dos rayas, ¿sí? Y los elementos paralingüísticos también aparecen, pero aparecen escritos. No tenemos los dibujos como en la historieta o en la obra de teatro que se van a dar cuenta después que están de una manera distinta, que se los dejo ahí para que ustedes lo reconozcan. Bien, acá aparecen escritas. Con asombro le dice a Irene, creo que era Irene el nombre de la... Entonces, cuando con asombro ya me está contando el narrador que lo está diciendo con asombro. Se sonríe y piensa, se sonríe, lo estoy imaginando, ¿bien? Entonces están escritos los elementos paralingüísticos. Bueno, y el último que aparece en estas formas de diálogos escritos es la entrevista. También estamos acostumbrados a la entrevista, nada más que generalmente lo vemos en la tele, o vemos en YouTube, o vemos en Facebook, por ahí encontramos un video, le ponemos play y es una entrevista a famosos, a cantantes, actrices. Bueno, ahora que estamos con el COVID hay muchas entrevistas a científicos, médicos, infectólogos, bien, que los noticieros contactan y los entrevistan. Bueno, acá se van a encontrar con una entrevista escrita, como si yo estuviera leyéndola, me prestan una revista, estoy esperando el turno y me encuentro con la revista y la leo. Bueno, ahí tienen un fragmento, una entrevista a Messi. Bien, 2 o 3 preguntas, no podéis poner toda la entrevista entera. Bien, bueno, de otra manera aparece la pregunta, la respuesta, la pregunta, la respuesta, pero están dialogando de la misma manera que venimos viendo en los cuentos, en las novelas, en la historieta, son personas dialogando. Bien, la diferencia es que la obra de teatro y las cuentos y las novelas son ficciones, una historia creada, inventada por el autor. En cambio la entrevista es real, están entrevistando al infectólogo, están entrevistando a Messi, es real eso que está sucediendo. Por eso habla de un texto periodístico, ¿sí? Ahí también hay otros ejemplos de entrevista. Cuando vamos a un trabajo y nos hacen una entrevista laboral, es lo mismo, es una entrevista, no está escrita, ¿no? Pero estoy conversando y es una entrevista. Bueno, entonces, esta primera parte vamos a estudiar los diálogos en las historietas, en las obras de teatro, en los cuentos y las novelas y en las entrevistas.
Todas tienen formas distintas de aparecer escritas, ¿bien? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a identificar. ¿Para qué? Se preguntarán, ¿para qué estoy viendo esto? Para que cuando ustedes lean, sepan cuando el narrador les está contando la historia y cuando aparecen los personajes hablando. Están aprendiendo que las obras de teatro están fundamentalmente armadas a través de diálogos o las entrevistas, que es una conversación más formal, con una pregunta y una respuesta, pero no deja de ser un diálogo con sus características. Bueno, esto es lo que vimos en la clase 2.